Bienvenidos a este segundo videotutorial sobre cómo se hace un trabajo de investigación. En este caso vamos a centrarnos en la búsqueda de fuentes. Analizaremos el proceso documental, los diferentes tipos de fuentes y daremos algunos consejos antes de hacer una búsqueda. El proceso documental es el punto de partida de todo trabajo académico. Una vez que hemos elegido el tema, el siguiente paso es consultar y buscar todas las fuentes que existan sobre ese tema, que es el objeto de nuestro estudio. Entendemos como fuente todos los documentos o recursos que contengan datos útiles para satisfacer una demanda de información o de conocimiento que resulte relevante para nuestro trabajo. A partir de ahí obtendremos una serie de documentos con los cuales analizaremos y realizaremos nuestro trabajo. El proceso de documental intercala tareas de recolección de fuentes, análisis de las fuentes, selección de las mejores fuentes y anotaciones pertinentes y oportunas que nos van a permitir luego establecer prioridades a la hora de buscar las fuentes. En cuanto a los criterios de selección de las mejores fuentes, no hay que olvidar que debemos siempre buscar las mejores y las más actuales publicaciones científicas y académicas en nuestro campo. Por lo que se refiere a los tipos de fuentes, identificamos dos grandes grupos, lo que llamaríamos fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son el resultado de un proceso intelectual, es decir, representan evidencias directas o testimoniales por parte de los mismos autores firmantes. Son por ello textos originales. Dentro de estas fuentes primarias podemos incluir libros, artículos científicos, tesis, informes de investigación, actas de congresos, periódicos, documentos audiovisuales, etc. Como fuentes secundarias incluiremos todos aquellos documentos que referencian, interpretan, analizan fuentes primarias. Y aquí abarcaremos todo lo que sirva como resúmenes de fuentes primarias. Por ejemplo, directorios, índices de impacto, catálogos, revistas de resúmenes, diccionarios o enciclopedias. Por tanto, si queremos empezar a buscar fuentes, podemos comenzar con libros o monografías, que son publicaciones sobre un tema específico, concreto, dentro de nuestra disciplina. Normalmente los libros no tienen intención de continuidad, pero sí que tenemos que clasificarlos y tenerlos siempre localizados a partir del ISBN. Pueden tener diferentes formatos, así como podemos también incluir los libros electrónicos. También podemos hacer uso de artículos publicados en revistas científicas. En este caso, los artículos representan informes escritos y publicados que describen resultados originales de investigación y que pueden ser muy pertinentes para nuestro estudio. La extensión de un artículo normalmente no es superior a 15-25 páginas y suelen incluir un abstract o resumen bastante breve que nos permite saber si realmente nos interesa para nuestro estudio o no, así como también bastante útil hacer un seguimiento de las palabras claves de ese artículo. Los artículos son publicados en revistas que a su vez se diferencian en función de su factor de impacto o importancia dentro del contexto de las publicaciones de ese área. En este caso, la localización de un artículo viene especificada por el ISSN de la revista. Podemos hacer uso y también buscar actas de congreso. Las actas de congreso son libros que recogen las principales aportaciones de investigadores realizadas durante un congreso, una mesa redonda, debates, etc. Normalmente la extensión de este tipo de documentos es algo inferior a la de un artículo científico y también cuentan con su sistema de identificación, en este caso ISBN. Pueden servirnos también como fuentes de información para nuestro trabajo las tesis doctorales. Una tesis doctoral es una publicación científica que normalmente es necesaria para obtener el grado de doctor, está presentada por una universidad o una institución de enseñanza superior y tiene una extensión normalmente entre 400 y 500 páginas.
para no estar consultando la totalidad de la tesis doctoral, sí que podemos hacer uso de los resúmenes que recogen las bases de datos de tesis doctorales, entre las cuales citamos Teseo. Antes de hacer una búsqueda documental, ofrecemos ahora una serie de recomendaciones para evaluar la calidad de esos recursos. Si fuera un recurso impreso, nos deberíamos fijar, por ejemplo, en lo que se refiere al autor, si es el autor un experto en ese campo, qué más cosas ha escrito. Con respecto a la audiencia, a quién va dirigida ese documento, ese recurso, si está la información actualizada o no, qué clase de fuente es, quién publica, quién es el editor, si es un editor comercial, si es una universidad, un organismo público, una asociación profesional, porque nos dará información relevante sobre el grado de complejidad y de profundidad de ese documento considerado nuestra fuente, así como, pues, por lo que se refiere al contenido, nos interesa saber si trata el tema de nuestro interés de una manera amplia y desarrollada o, por el contrario, lo hace de una manera sucinta, así como si la información que se presenta es o no relevante. Cuando se trata de un recurso web, además nos tenemos que fijar en la autoría, en el sentido de si está bien identificada en ese documento, si hay información en la página sobre la institución a la que pertenece el autor, si existe la posibilidad de contactar directamente con el autor para enviar nuestros comentarios o algún tipo de aclaración. Por supuesto, nos interesa saber si el autor que firma ese documento es una autoridad en el tema, si es relevante o no. Y en cuanto al contenido, pues el nivel de profundidad de ese recurso, si es un documento demasiado general o demasiado especializado, si cita bibliografía sobre el tema, si la información que aparece está o no está actualizada, entre otras cosas. También resulta pertinente conocer algunos datos sobre navegación y recuperación de la información, como por ejemplo si el documento web dispone de un sitio de navegación ordenada para que la información pueda ser fácilmente recuperada, si existe la posibilidad de buscar información dentro de ese documento, si existen enlaces, por ejemplo, las citas bibliográficas que se mencionan o si aparecen notas desarrolladas que ya se han sido incluidas en el documento, y incluso también pues, nos puede ser importante si ofrece la posibilidad de imprimir el documento.